nosotros en la hora de la verdad. Feliz día, doctor Fernando, y gracias por la invitación. Y ahora nos vamos a otro tema, no menos grave, no menos importante que este, porque lo que pasa en el Perú fue algo muy parecido a lo que pasó en Chile, a lo que pasó en el Ecuador, a lo que ha pasado en Colombia con la primera línea. Señor vicepresidente Francisco Santos, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un placer estar aquí con usted y de antemano un saludo a toda la audiencia y desearles una feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, a rezar la novena y a esperar que el Niño Dios nos arregle y nos ayude a arreglar tantas cosas como tenemos que arreglar. Bueno, lo que está pasando en Perú es una cosa dramática, parecido a lo que ocurrió en Colombia, en Chile, en el Ecuador. Esto es lo mismo, los mismos con las mismas. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? ¿Cómo lo ve usted y el efecto que puede tener en toda América? Pues mire, Fernando, lo de Perú tiene varias connotaciones para el continente. Y por eso tanto Petro como López Obrador salieron a defender a Castillo. Se la han jugado por él, sin siquiera plantearle digamos, a sus seguidores, etcétera, que fue Castillo quien rompió el orden institucional, el orden constitucional, y quien se quería elegir como un dictador. Entonces, lo primero es que quieren volver a revivir esa narrativa, que es que no lo dejaron gobernar, que es que lo tumbaron fue porque era un presidente de izquierda. No, a él lo tumbaron por varias razones. Primero, porque quiso disolver el Congreso, porque quiso gobernar a través de mecanismos dictatoriales, quiso destruir el régimen legal y constitucional del Perú. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que viene una reacción frente a esta decisión constitucional y legal que tomó de destituirlo y nombrar a la vicepresidenta como presidenta. Y es estas primeras líneas que existen, que se toman, que ya saben cómo operar, que tienen una relación conjunta, que están organizadas y que tienen una presencia en toda América Latina. La famosa primera línea de Colombia existe en Chile, existe en Perú, existe en Ecuador. Viene de esa relación que tuvieron viene desde la Unión Soviética, imagínense, desde esa relación durante la época de la Guerra Fría, donde la relación con organizaciones comunistas, organizaciones anarquistas, tenía digamos una historia específica, y después de que cae el muro y que la relación con estas de estas organizaciones con estas entidades continúa, y la empiezan a utilizar ya como la utilizaron durante Chile, durante las protestas de Chile, las protestas de Ecuador, de Colombia del 19 y del 21, y ahora la están utilizando en Perú. La llamada primera línea de acá es un nuevo fenómeno de guerra asimétrica urbana, que tiene que ver que es una entidad de desestabilización que tiene esta conexión y que está al servicio de este populismo que quiere quedarse gobernando y destruyendo la democracia y la libertad en América Latina. Esa es la verdad de lo que está pasando hoy en Perú, y que muestra pues una nueva amenaza que los aparatos de seguridad tienen que empezar a contrarrestar, pero que por eso, y desafortunadamente aquí en Colombia, el presidente Petro se la ha jugado tanto por ellos, con ellos, y pretende de cierta manera legitimar este tipo de organización militar política, que sirve sus propósitos, los propósitos políticos de desestabilización y también de generación de miedo y de contrarrestar libertades, como es lo que está pasando hoy en Perú. Bueno, con unos daños para la economía peruana y para la vida del Perú que no son fáciles de medir. ¿Quién va a volver al Perú de vacaciones o de turismo? ¿A quién se le ocurre, viendo que los turistas que están en el Perú en este momento no pueden salir, ni se pueden quedar? ¿Qué es lo que va a pasar con esa gente? ¿Quién vuelve al Perú? Y el Perú tiene en sus inmensos atractivos turísticos una de sus fuentes primordiales de ingreso. El daño que eso le está haciendo a la economía del Perú
Doctor Santos, no se habla mucho del tema, ¿no? No, claro, pero además lo otro es lo de la narrativa. Mire, leí un artículo en el Washington Post donde hablaban de la debilidad del gobierno de la presidenta, etcétera. No mencionaron una sola palabra que Castillo era el que había creado ese desastre. Esa narrativa también es un tema que hay que contrarrestar. Es que el golpista fue Castillo, y lo que estos sectores hacen, además, hablando ya del tema económico, como pasó aquí en Colombia o como pasó en el Perú. Mire, en Chile. En Chile, en una sola noche, destruyeron todas las estaciones de una línea de metro. Eso no se hace si usted no está organizado. Eso no se hace si usted no tiene eso planeado previamente. Aquí, ¿qué hicieron? Se tomaron centros vitales para generar precisamente esa visibilidad, obtener esa reacción, fortalecer la narrativa. Entonces se tomaron los aeropuertos de Cusco, etcétera, afectando turistas. Entonces no es casual. Aquí, ¿qué hicieron? Por ejemplo, aquí acuérdense que lograron prácticamente parar la economía de Colombia, cerrando Cali, por donde entran desde Buenaventura muchos de los insumos de la economía nacional. Lograron paralizar las vías, lograron generar un cerco a distintas ciudades, y esto no se hace si usted no está organizado, si usted no sabe dónde es que tiene que actuar. Y de cierta manera, y por eso creo que lo que se quiere debilitar en la fuerza pública es esa capacidad de reaccionar frente a este tipo de fenómenos, porque ellos ya saben cómo actuar, y la única manera de uno lograr una normalidad es enfrentándola, como toca enfrentarla, que es con la autoridad, con la policía, con el SMAT, con estas entidades que están preparadas, y por eso se trata de disminuir su capacidad de generar ese efecto. Pero lo del Perú es eso, es exactamente lo mismo. Es un modelo, es una copia a lo que pasó en Chile, a lo que pasó aquí en Colombia y lo que está pasando allá. Entonces hay que preocuparnos, los demócratas del continente tenemos que tener claro eso. Pero cada vez más grave. Aquí en Colombia paralizaron el puerto de Buenaventura, nos subieron los precios de todas las cosas, los costos de producción, de cuántas cosas. Lo que estamos viviendo de inflación viene de allá. Pero en el Perú se tomaron los aeropuertos. El Perú está cerrado, y está cerrado, hágame el favor, el Cusco. Y los turistas cerrados allá, el escándalo que querían formar, lo han formado. Entonces están bien organizados y saben exactamente dónde pegar, y están pegando muy duro. ¿Y qué nos espera? Porque la vicepresidenta es manifiestamente incapaz de manejar esta situación, doctor Santos. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es el porvenir? Pues mire, lo importante en el Perú, yo estaba hablando con muchos amigos allá. Lo primero es rodear a la vicepresidenta, y porque el sistema institucional no se puede romper una vez más. El Congreso está empezando a tomar decisiones. Lo que me dicen ellos, aunque yo creo que todavía no se han dado cuenta un poco de todas estas conexiones que hay, y de cómo lo de Cusco es simplemente una avanzada de lo que ya tienen adentro. Ellos me dicen que en Lima y que en muchas de los otros ya grandes ciudades no existe problema alguno, que está muy centralizado en Cusco. Pero lo que no han entendido es que lo de Cusco tiene un efecto brutal frente a un pilar de su economía, que es el turismo, frente a la narrativa que ellos quieren imponer, que es: necesitamos que regrese Castillo, porque Castillo es el único orden constitucional, institucional, es decir, no que él fue el que destruyó el orden institucional, sino que tiene que volver, y no se están dando cuenta que esa narrativa es la que se está imponiendo. Esa narrativa es la que ya usted empieza a ver en los medios de comunicación americanos, etcétera, y que es tremendamente dañina para el futuro de la democracia en el Perú. Entonces, lo único que por ahora se puede hacer es rodear a la presidenta, así pues se tenga esas debilidades que vemos que tiene, y que no ha podido contrarrestar este fenómeno de violencia.
pero lo que sí es cierto es que la institucionalidad política, Congreso, la institucionalidad jurídica, Corte Suprema, etcétera, y la institucionalidad militar y policial están muy, muy unidas y tienen clarísimo el riesgo que tiene la democracia. Entonces, uno lo que aspira es que por desgaste esto acabe ya reduciéndose, pero lo cierto es que sí el señor Castillo acaba haciéndole un tremendo daño a la democracia y esa inestabilidad que hoy tiene el Perú, que es inestabilidad política, más no tanto económica. Imagínense que cuando uno habla con distintos sectores económicos de dueños de empresas, que dicen, mire, aquí la situación todavía no se ha dañado, no se ha deteriorado, pero el impacto a ese rubro fundamental de la economía peruana, que es el turismo, es indudable. Todos los turistas que no han podido salir, eso le está generando un ruido tremendo a quizás la segunda o la tercera industria más importante que tiene ese país. ¿Quién vuelve al Perú? ¿Quién vuelve a pasear a Machu Picchu? Con la alternativa de que un buen día salgan estos de primera línea, bloqueen el aeropuerto y lo dejaron a uno en el Cusco, lo dejaron quién sabe en dónde, porque son varios los aeropuertos del país que han sido atacados. Yo no sé que eso lo hayan podido superar, doctor Santos. La noticia de ayer era que había varios aeropuertos que estaban por fuera de funcionamiento. Sí, se ubicaron precisamente en ese centro, como lo hicieron en la primera línea, en la línea de metro en Chile, como lo hicieron aquí en Cali, en Perú, en Cali y en Buenaventura. Por eso le digo que esto no es casual, uno, esto es mucho más organizado, dos, esto tiene, digamos, unos vasos comunicantes, y esto es algo que los demócratas del continente y quienes creemos que el orden y la legalidad es lo que hay que preservar, debemos ponerle el ojo, porque esto ya es un instrumento que tienen los enemigos de la democracia, que dicen que tienen digamos, todo este círculo populista que hay hoy en América Latina, y de ahí la reacción del presidente Petro y del presidente AMLO, porque entienden y dicen, hombre, el primer golpe que sufrió digamos, este péndulo populista es el de Castillo, que se cayó por inepto, se cayó por pésimo gobernante, se cayó, hombre, llevaba 80 ministros en año y medio, 80 ministros. Por ladrón, por ladrón también, por ladrón, él y su familia y su sector político. Entonces, necesitan, pues, frente a digamos, este retroceso político que sufren en el Perú, necesitan defender la reacción y defender ese tipo de modelo, y por eso salen con esos comunicados que salieron. Lo que necesitamos los demócratas del continente, y en esto creo que la carta del presidente Pastrana, del presidente Aznar, de todos los presidentes, es un buen primer paso, pero no es suficiente. Ojalá ellos asumieran, digamos, una actitud un poquitico más de ir a Washington, de ir a Lima, para que su mensaje quede más presente en toda América Latina. Fue muy importante, pero aquí hay una lucha. En el continente hay una lucha entre ese populismo del siglo XXI, que acaba la democracia, que acaba las libertades, que degenera en fenómenos de pobreza como el de Venezuela, como el que va a Nicaragua, como el de Cuba, o también fenómenos de pobreza gigantes también, sin total pérdida de libertades, como el de Argentina, como el de Bolivia. Y es en ese sentido donde los que creemos en la democracia liberal tenemos que salir a defender lo que hoy está siendo amenazado. Y el Perú es la última de estas batallas donde necesitamos que la institucionalidad democrática sobreviva y no la narrativa populista que nos quieren imponer. Excelente lo dicho por usted, no hay una palabra más que decir, hay que rodear las instituciones del Perú, hay que defender ese país porque nos estamos defendiendo nosotros mismos. Esto puede ser un cáncer que se coma a América entera si no se lo enfrenta como conviene y si no hay una reacción popular de la gente, de los que creemos en la democracia y en la libertad. Si no existe esa reacción, quién sabe para dónde vamos. Ex vicepresidente Francisco Santos, un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Fernando, muchas gracias. Bueno, queridos amigos,
van corriendo los días y se va acercando el fin de nuestra aparición en la radio de RCN.